Buenos días a todos. Junto con mi compañera Jessica Jiménez y la que le habla Sani Bogado, estaremos hablando sobre respuesta inmunitaria frente a hongos. Los hongos son un grupo eucariota único de seres vivos con un reino propio, el reino fungi, la cual le comprende a organismos unicelulares como las levaduras, filamentosos como los mohos, así como también macroorganismos como las setas. Hay millones de especies de hongos con capacidad de crecer en casi cualquier lugar, pero solo un pequeño número de estos pueden causar enfermedades. Existen aproximadamente 400 especies que han sido reconocidas como hongos patógenos en humanos. El ser humano posee una serie de defensas físicas, celulares y morales que combatirían su fijación, desarrollo y proliferación fúngica. Sin embargo, la naturaleza ha permitido que ciertos hongos por sí mismos sean patógenos para el humano y se hayan adaptado a vivir en ese medio ambiente hostil. Para ello han tenido que cambiar su metabolismo como también su morfología. Estos hongos son considerados patógenos primarios. Pero cuando un hospedador está inmunosuprimido, los hongos que no han desarrollado mecanismos de adaptación pueden colonizarlo y producir una patología en específico, sin necesidad así de cambiar su morfología ni tampoco adaptarse a un nuevo ambiente. En este caso estamos hablando de los hongos oportunistas. Antes de entrar en profundidad en cómo el sistema inmunitario actúa frente a hongos, haremos mención de las diferencias más resaltantes entre el mecanismo inmune innato y el adaptativo. La inmunidad innata es la primera línea de defensa con un tiempo de respuesta inmediato y no es específico, mientras que la inmunidad adaptativa tiene un tiempo de respuesta tardía y es específico. La inmunidad innata ya son mecanismos existentes, se diría más bien que es la respuesta con la que uno ya nace, mientras que la adaptativa es la respuesta que se crea a lo largo de la vida y tiene diversidad para reaccionar a gran variedad de antígenos. La inmunidad innata reconoce patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daños, mientras que la adaptativa reconoce antígenos en un receptor de linfocitos, pero antes necesita de la célula presentadora de antígenos como la célula dendrítica. La innata carece de memoria y la adaptativa presenta memoria frente a antígenos, que significa que tiene la capacidad de convertir infecciones repetidas. Si una infección ya ocurrió antes y se vuelve a presentar por una segunda vez, ya no va a generar el mismo daño. La inmunidad innata comprende defensas físicas y químicas, mientras que la inmunidad adaptativa comprende linfocitos y sus productos como los anticuerpos, linfocitos T y linfocitos B. Acá les presento un diagrama de Venn donde podemos ver los tipos celulares involucrados de la innata. Le tenemos a los fagocitos, a los leucocitos y al natural killer. Y en la adaptativa le tenemos al tipo celular involucrado, los linfocitos T y los linfocitos B. Y las células dendríticas como el macrófago están tanto en la innata como en la adaptativa. Ahora entraremos más en profundidad en la inmunidad frente a hongos. Las barreras externas, físicas, químicas y biológicas, actúan todas ellas de forma constante como primer nivel de defensa, impidiendo la entrada de los microorganismos hacia el interior. Tenemos las barreras físicas que componen las células epiteliales y la mucosidad que trabajan juntos para brindar protección al excluir a los microbios y eliminarlos físicamente. En las barreras químicas tenemos los lisocimas y el jugo gástrico, y en las barreras biológicas tenemos la microbiota intestinal. Una vez que los hongos han atravesado las barreras físicas, se encuentran con un mecanismo de respuesta innatos. Los hongos son reconocidos por células del sistema inmunitario innato, como células dendríticas y macrófagos. Constituyen la primera línea de defensa. Ellos reconocen estructuras altamente conservadas presentes en microorganismos llamados patrones moleculares asociados a patógenos y los reconocen mediante receptores. El reconocimiento de los panfúngicos por los PRRs provocan en las células inmunes la inducción de vías intracelulares que promueven su activación, la producción de diferentes mediadores y la inducción de funciones efectoras. Las células fúngicas difieren de las células del huésped principalmente por la presencia de una pared que rodea la membrana plasmática. Los tres componentes mayoritarios de la pared que se encuentra presente en todos los hongos son quitina, alfa-beta-glucano y mananos. La composición de la pared varía ampliamente entre los diferentes hongos. Los tres PRRs más importantes involucrados en el reconocimiento de los hongos le tenemos a los receptores tipo TOL, los receptores de lectina tipo C y los receptores tipo NOT. Los TLR corresponden a una familia de receptores ubicados estratégicamente en la membrana plasmática y endosomal, y los TLR más importantes involucrados en el reconocimiento de PANs fúngicos son los TLR2, 4 y 9. Los CLR son una gran familia de receptores especializados en el reconocimiento de carbohidratos. La importancia de los TLR se debe a su capacidad de reconocimiento antifúngico y en la inducción de la inmunidad innata y adaptativa frente a los hongos.
Pertenecen al grupo CLR los receptores de Dectin-1, que reconoce beta-glucanos presentes en la pared de la mayoría de las especies fúngicas, el Dectin-2, que reconoce estructura altamente manosilada que son comunes en las paredes de los hongos, el receptor de manosa, que promueve la endocitosis por parte de las células dendríticas de moléculas fúngicas manosiladas, favoreciendo su procesamiento y la presentación antigénica a los linfocitos T. En el sector CR3, que participa en el reconocimiento de partículas que contiene beta-glucano, que promueve su endocitosis por parte de los neutrófilos polimorfonucleares. Y por último, el DC-Sync, que es un CLR que se encuentra expresado en células meloides humanas con capacidad de reconocer glicanos ligados a manosa o a fructosa. Los CLR y los TLR se encuentran mejor caracterizados y el rol de los NLR en la respuesta antifúngica se encuentra en las etapas iniciales de su estudio. Los NLR son considerados como una segunda línea de defensa frente a los microorganismos invasores debido a su localización intracelular. El reconocimiento de los patógenos fúngicos a través de los receptores conduce a la inmediata activación de los mecanismos inmunoefectores, como el reclutamiento de poblaciones celulares que forman parte de la inmunidad innata, que son los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas y las células natural killer. Tanto los neutrófilos y los macrófagos son capaces de eliminar los patógenos fúngicos mediante la fagocitosis. Luego, las células dendríticas actúan como presentadoras de antígenos y tienen la función de unir la respuesta innata y la adaptativa. Por último, las células natural killer son las encargadas de limitar el daño tisular mediante la inducción de citotoxicidad celular. Así como tenemos una respuesta inmune innata, también tenemos una respuesta inmune adaptativa contra hongos, que poseen dos tipos: la inmunidad humoral, que tiene un papel de protección con anticuerpos o inmunoglobulinas que son secretados por los linfocitos B, y la inmunidad celular, que es fundamental para determinar la resistencia o la susceptibilidad a la infección por hongos. Está mediada por los linfocitos TCD4 y TCD8. En este caso son los linfocitos TCD4 o T-helpers los que más ejercen acción en la inmunidad adaptativa contra hongos. Y los más importantes que veremos a continuación son los TH1, TH2 y TH17. Respecto a los TCD8, a pesar de que son cruciales para la defensa inmunitaria frente a patógenos, su contribución a la inmunidad contra los hongos no se conoce muy bien. Las T-helpers de tipo 2 cumplen un papel central en la respuesta inmunomoral y tienden a promover la producción de anticuerpos. Las principales funciones reconocidas de los anticuerpos en las infecciones fúngicas incluyen la prevención de la adherencia, la neutralización de toxinas, la opsonización de anticuerpos y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entre ellas podemos encontrar a la IgE, a la IgM y a la IgG. El sistema de complemento es un mediador clave en las respuestas humorales. Actúa frente a las diferentes formas y estados del hongo, ya sea por su vía alterna, que reconoce y elimina esporas, o por la clásica, que reconoce las formas de germinación y las hifas. Ahora, con la inmunidad celular, esta se da cuando son reconocidos, procesados y presentados como péptidos en unión con las moléculas del MHC expresados sobre las células presentadoras de antígeno. Las TH1 cumplen un papel importante para la eliminación de una infección fúngica, atraen y activan fagocitos. Las TH17 son los responsables de la remoción del hongo a través de mecanismos fungicidas y también operan a nivel de las superficies mucosas. La respuesta inmune adaptativa se inicia con el reconocimiento de antígenos, en este caso del hongo invasor. Aquí se destaca la importancia de las células dendríticas que detectan, reconocen y procesan el antígeno para luego presentarlo a los linfocitos a través del complejo mayor de histocompatibilidad MHC de tipo 2 propiamente. Como consecuencia de estos procesos se activa la secreción de diferentes citocinas que inician la respuesta mediada por los TCD4, también denominados T-helpers. Estos se encargan de regular y amplificar la respuesta a la infección causada por los hongos. Dependiendo del antígeno presentado, las CD promueven la diferenciación de los T-helpers como son los TH1, TH2 y TH17. La respuesta mediada por las TH1 se asocia con la producción de citocinas proinflamatorias como el interferón gamma, la interleucina 6 e interleucina 12, que son esenciales para la protección antifúngica. Mientras que las TH2 se asocian con la secreción de citocinas antiinflamatorias, interleucina 4, interleucina 10 e interleucina 13, que regulan la inflamación causada por las citocinas dependientes de la respuesta TH1.
Por último, las TH17 se caracterizan por la sólida producción de la interleucina 17 y está implicada en la inmunidad de la mucosa contra los hongos. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención.